El doctor Ricardo Vanegas y Cortázar, candidato a asambleísta nacional por la lista 1 del Centro Democrático. Un hombre con mucha experiencia en el ámbito de la jurisprudencia y también en el quehacer político. ¿Por qué no? Conoce al país desde el Cachi hasta el Macará, como se dice comúnmente. Y lo tenemos acá en Caché Radio 90.9 FM con todas sus radiofiliales. Nos escuchan en Pastaza a través de la 101.1 Radio del Encanto. Nos escuchan también en dos provincias importantes, Santo Domingo, Los Áchilas y Esmeraldas, a través de la 92.7 FM desde Atacame, modular. La provincia de Manabí, totalmente, porque en el norte de Manabí, en el cantón Jama, está la 88.1 Jama Visión FM, y en la capital de todos los manavitas, la 102.1 Radio Oxígeno FM. En todas nuestras redes sociales y a través de la 90.9 en las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, la provincia del Guayas. De tal manera pues que tenemos un personaje el día de hoy y queremos preguntarle a él, con la experiencia que tiene, con el conocedor del país. Doctor Vanegas, primero, bienvenido. Y dígame, 3 temas que usted, siendo legislador, podría contribuir desde la legislatura para el Ecuador, para su economía, para todo el ámbito social. Bienvenido. Gracias por la entrevista, Clever. Primero, lo más fundamental que está atravesando el Ecuador. Tenemos que ir a una reforma no solamente del COI, sino una enmienda constitucional que nos permita a todos los sicarios, a todos los secuestradores que terminen con muertos, quitarles la posibilidad de tener medidas cautelares o, para que se diga mejor, penas alternativas cuando son detenidos. ¿Cómo se hace esto? Las reformas tienen que ser en la ley, porque los jueces corruptos son los que finalmente permiten que estos delincuentes que son de alta peligrosidad vuelvan a salir a las calles con arrestos domiciliarios, con presentación cada 15 días, con prohibiciones de salir del país o con grilletes. Ellos tienen que quedarse en la cárcel para seguridad de todos los ciudadanos en el país. Esa reforma es fundamental. Perdone la interrupción, pero el ciudadano que lo está escuchando a usted, lo está viendo, dice, yo no creo que en esta reforma, porque son una alcahuetería, como se dice comúnmente, será así. Pero es que si no haces la reforma, el juez que es corrupto aplica actualmente la norma. La policía captura al sicario y el juez lo pone en libertad. ¿Qué hemos ganado? No hemos ganado nada. Esa es la inseguridad que estamos viviendo en Guayaquil. Fíjate tú, en Sauce 6 entran a vacunar a una persona. El señor dispara desde su vivienda en el primer piso y los delincuentes le disparan a él. O sea, es como que estuviéramos en una película de la época de los vaqueros y de terror. Así es. Y estamos hablando de una calle de alta tránsito vehicular y de personas en Sauce. Hasta allá hemos llegado nosotros en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. ¿Qué tenemos que hacer? Combatir firmemente a los sicarios, lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. Esa reforma es fundamental. La segunda, tenemos que acabar con estos paternalismos que dicen que los menores de 16 a 18 años tienen que ser tratados como menores. Pero si un muchacho de 16 a 18 años que ya no tiene salvación se dedica a matar gente porque es sicario, tiene que ser tratado y juzgado como con penas de adultos, porque no puede ser que sigan esos muchachos en las calles ocasionando tanto daño a la sociedad. Mira, solo el año pasado más de 7.000 muertes violentas. Y te pones a preguntar cuántos de esos sicarios están presos, cuántos han sido abatidos por la policía. Y el resultado es alarmante. Hay mucha gente que no sabe que el Ecuador al diciembre del 2024 es el país más violento que tiene América en la región. Estamos hablando de 48 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Eso es gravísimo.
¿No será que se reforman las leyes del COIP, pero hace falta también algo importante? Como decían los abuelos, busca oficio, date ocupado. La gente que está ocupada no piensa en mal. ¿No será que hace falta estimular, motivar la economía a través, por ejemplo, el Ecuador es riquísimo en la naturaleza? ¿Por qué no el turismo? ¿Por qué no el turismo local, el turismo interprovincial? La sierra es bellísima. Tantos extranjeros, ¿saben dónde quieren ir? A la sierra ecuatoriana. ¿Por qué no allá? A ver, en nuestro programa está claramente señalado que nosotros vamos a ir al turismo comunitario. Casualmente, para que las comunidades indígenas que se encuentran en la sierra y que son visitados sorprendentemente por los extranjeros, que son los que hacen los tours a la sierra Y no central, nosotros. y los ecuatorianos no conocen. Los ecuatorianos quieren salir fuera del país en vez de Ir a Miami como la daba. en vez de ir a conocer el turismo comunitario que se encuentra en la Sierra Central. Eso está dentro de las propuestas que nosotros hacemos de fortalecer el turismo comunitario. Pero además de eso, mira, uno de los grandes problemas que tiene la democracia ecuatoriana es esos partidos políticos de alquiler que solo aparecen en época de elección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y candidatos también. Es que seguramente pagan pues para ser candidatos. Ya. No nos hagamos los bobos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos lo que está sucediendo en la Argentina. Es decir, vayamos a las PASO, que no es una cosa que un balotaje. Todos los candidatos de un sector o de una tendencia participan en una elección previa y solo los que pasan del 5% participan en la primera vuelta. Eso es en Argentina, por ejemplo. En Argentina, pero eso es fortalecer la democracia, porque entonces, ¿qué vas a tener? No vas a tener 16 candidatos a la presidencia, sino que a lo mejor vas a tener 5 candidatos a la presidencia. Eso enriquece la democracia y fortalece la representación, porque a la larga, ¿qué es lo que estamos consiguiendo en este momento? Que haya un montón de candidatos que no pasan del 1% y que distraen la votación para evitar que haya un fortalecimiento de la democracia. Tenemos que ir a reformar el Código de la Democracia. Eso es bueno para el país y va a tener una mayor representabilidad en quienes van a ser sus autoridades electas. Pero también entonces usted me hace que le pregunte, ¿y tenemos el 100% de los legisladores, con todo respeto, con la preparación que usted tiene? Pero es que ese ya es un problema de los partidos políticos. Miren, hay organizaciones que prefieren tener a personas que no están preparadas porque necesitan alcanzar la mano. Entonces, y hay otros partidos que prefieren invitar a personas muy preparadas porque evidentemente el conocimiento va a dar poder. Si nosotros recordamos el Congreso del año 79, teníamos nosotros una asamblea de lujo. Ahí estaba Carlos Rosemena, Autor Rosemena, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, estaba Armijos del Partido Conservador, estaba Jacinto Velázquez. De todas las regiones del país. ¿Sí Y de todas las tendencias, claro. Estabas hablando de un congreso de un altísimo nivel de preparación académica. ¿Qué tenemos ahora, Clever? Tenemos un montón de políticos que solamente saben de política y que andan buscando ¿De la política troncha. o politiquería? La política de la troncha, en Ya, vez de eso tener sí. preparación. Oiga, yo estuve en la asamblea anterior. Me sentaba en las mesas a conversar con los asambleístas y daba pena. Porque resulta que ellos no sabían nada de nada. Y para una persona que es académica, que es jurídico, es difícil. Pues. Es difícil estar escuchando tanta tontería. Usted y yo somos personas mayores. Entonces, cuando tú encuentras personas ahí que hablan de todo sin sentido, dice, y esta es la asamblea que tenemos. Estas son las leyes que tenemos. Por eso, esta asamblea que está terminando en este momento no tiene un caso de fiscalización que haya causado conmoción en el país. La asamblea de la que yo fui parte, habíamos 2 asambleístas. Uno está fallecido porque lo mataron y el otro soy yo. Y nosotros presentamos los principales casos de corrupción en el Ecuador. Yo firmé las principales denuncias por las cuales hay varias personas presas.
empezando con Danilo Carrera, siguiendo con los vocales del Consejo de la Judicatura, que han sido sentenciados 7 años, y fue el antecedente para Metástasis, Purga y Plaga, porque todo eso nosotros lo denunciamos. Acuérdese que yo hablé de los narcopolíticos y señalé la lista. ¿Qué pasó cuando me fui? Que no han hecho nada. Eso tiene que cambiar. El país necesita asambleístas preparados y que tengan la capacidad de fiscalizar. Oiga, doctor Ricardo Vanegas, dice que va, dentro de su plan de trabajo como legislador, va a apoyar el turismo comunitario. Sí. Que con un impuesto del 12%. ¿Quién ha dicho eso? Yo le pregunto. No. El turismo comunitario evidentemente necesita una mayor atención de parte de la ley y de las autoridades. Porque si usted va a los lugares se va a dar cuenta que las comunidades son las que se encargan de armar los paseos, los tours, ¿verdad? Pero las comunidades siguen viviendo como comunidades. Correcto. No es que producto del turismo se han enriquecido o han cambiado. Ellos han protegido el entorno natural en el que viven. Pero obviamente se necesita una mayor presencia del nacional, es decir, más personas que visiten. Y eso es lo que no está sucediendo. Impulsaría desde la Asamblea Nacional Por supuesto. que baje el impuesto, por ejemplo, del IVA. Yo no creo que un país necesite tener más impuestos para progresar. Es un error grabar más. Mire, subimos al 15%. ¿Cuál es la consecuencia del 15%? Se dejaron de vender más autos, más electrodomésticos. Todo se dejó de vender. Claro. Porque obviamente la gente no está acostumbrada ni quiere pagar más impuestos. Debe haber una mayor competitividad, debe haber un mercado de libre comercio, debe permitirse traer los tratados de comercio, deben presentarse para que haya menos costo. No es que es absurdo que uno va y compra un televisor en Estados Unidos y ese televisor aquí no llega, y si llega cuesta el doble. Eso no puede ser. Tenemos nosotros que ir a reducir ese tipo de beneficios. Yo siempre he sido un hombre que cree que deben acabarse las diferencias entre los que mucho tienen y los que no tienen nada. Voy más allá. Creo Pero que usted no es socialista. yo soy progresista. Hace 40 años entré a la universidad, me trasladaba en colectivo y producto de mi trabajo he progresado. Todo lo que tengo ha sido con progreso. Pero, perdóneme, yo no puedo aceptar que hayan distancias sociales tan grandes entre los seres humanos. Ah. Eso no puede ser. El que tiene más dinero tiene que Por acostumbrarse eso a es que hay tener menos. bastante resentimiento social. Yo no creo que haya resentimiento social. Lo que pasa es que también, mire usted, las personas obviamente no se les valora el esfuerzo que hacen para que otros tengan. Les pagan un sueldo básico, pero ellos ganan mucho más y no les quieren dar beneficios. Yo estoy con la idea de plantear, y así lo pongo en mi plan de trabajo, la posibilidad de reducir el número de horas laborales obligatorias, de 40 horas a 36 horas. Más Por- vagancia. Pero no es vagancia. No. Mira, está demostrado en el mundo que mientras menos trabajas en horas, produces más. Y además que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad ecuatoriana es que la familia no logra estar junta y por eso se producen estos problemas de delincuencia. Tú necesitas tener en tu casa a tu papá y a tu mamá. 36 horas con el mismo sueldo básico, eso va a permitir que haya más trabajo, más economía. La gente rica es la que más se va a quejar, pero van a permitir que muchas personas que no tienen trabajo entren a trabajar. Y se necesita eso. Yo no quiero aquí entablar ningún debate con usted, porque usted es el invitado, usted es el protagonista. Pero déjeme decir de la vida real. Hoy las familias, cada cual tiene un celular, se sientan a la mesa y cada cual está leyendo su celular. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que cambiarle el chip a la gente. ¿Ya? ¿Y cómo tenemos que cambiarlo? Por ejemplo, yo soy partidario que tenemos un esquema monetario que es la dolarización. ¿Por qué no trabajar por horas trabajadas? Para ganar por horas trabajadas. Porque tiene una razón de ser esto. A Tú ver. no puedes quitarle el beneficio social que No, ¿por qué se lo voy a quitar si se lo voy a imputar? Pero ¿cómo lo afilias a un trabajador por horas?
Si lo contratas 3 horas, ¿cómo lo filas al seguro? ¿Cómo le das vacaciones? En cambio, lo que yo estoy diciendo es, a ver, en vez de trabajar 8 horas, vas a trabajar 6. Lo que tú me estás queriendo vender es un cuento. Te voy a pagar 6 horas por horas. Yo te voy a decir, ok, trabaja las 6 horas, pero trabaja con afiliación al seguro, con derecho a la jubilación. Pero para eso es más lógico. Pero para eso están ustedes los abogados. Pues, Y para eso voy a la asamblea. Para eso voy a la asamblea. Para buscar los mecanismos. Usted lo ha dicho, estoy de acuerdo con usted, de mejorar el ingreso, de mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de los ecuatorianos, a través de que creando estas leyes, creando y reformando estas leyes. Pero a propósito de eso... Te quiero corregir algo. ¿Te acuerdas tú del doctor Carlos Julio Ortemiano? Por supuesto. Cuando él venía y decía, vamos al 13º, Sí. 14º, 15º sueldo, ¿qué decía? Estás loco. Sí. Y gracias a él tenemos los décimos. Sí. Ahora, ¿por qué no puede ser que después vengan y gracias a Vanegas tenemos 36 horas? Tenemos que pensar en la gente, no en los empresarios ni en las empresas. Hay que pensar en la población. Eso va a permitir dinamizar la economía. Va a haber más gente trabajando y va a haber menos delincuencia. Porque mientras el país no se atiende en lo social, mientras no tenga educación, no tenga salud, no tenga trabajo, va a haber delincuentes. Los delincuentes nacen en los núcleos criminológicos porque la gente no tiene que trabajar. Es muy complejo el tema, pero me gusta. Y yo la verdad que no sé discutir con los abogados. Los abogados siempre tienen la razón. Sobre todo con los abogados que saben, porque hay algunos abogados que no saben. Ya. Por ejemplo, ese abogado de los 16 militares que dijo, sí, los damos libres. Ya, con eso los terminó de fregar. Sí, pues. sí lo sabe, es verdad. Oiga, Y los que andan con el presidente tampoco saben mucho. oiga, doctor, vea, yo le quiero hacer esta consulta porque he tenido invitados como usted y me dicen, vamos a la constituyente. Sí. ¿Usted qué opina de eso? La constituyente es importante porque es el poder constituido y eso permite reformar la constitución. Si usted me pregunta a mí y revisa mis redes, yo estoy de acuerdo que debe desaparecer el Consejo de la Judicatura y debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no se hace a través de una enmienda constitucional porque estás cambiando la estructura del Estado. Ya. Claro, el presidente decía, le quiero quitar el beneficio a los detenidos. ¿Te acuerdas? Porque decía que ellos no deberían ser tratados como personas de doble vulnerabilidad y presentó una enmienda. Eso es alguien que no sabe. Eso no se puede, esos son beneficios sociales ya adquiridos. Correcto. Hay que cambiar la estructura, sí. Pero si tú me dices hay que cambiar toda la constitución, eso es propio de alguien que no sabe. La constitución como tal es muy garantista. Cuando yo escucho candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y asambleístas que dicen vamos a la cadena perpetua, eso no lo pueden plantear, pues. Hay que reformar la constitución. Pero al hacerlo, tienes que ver los tratados que Ecuador ha firmado con derechos humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, decir lo que se está diciendo es una irresponsabilidad. Es lo que nosotros conocemos como el populismo penal. Suena bonito, pero es inaplicable. Ahora, doctor Vanegas, vea, yo voy a abusar de su presencia acá. Ya. Pero yo quiero saber, porque quiero también orientar al público oyente, televidente de Caché. Pero la gente está confundida. ¿De qué? Con este tema. ¿Será que el presidente de la República sí tiene la razón de tener 2 vicepresidentes? Pero el presidente, ¿será que el presidente no debe pedir permiso o licencia a la Asamblea Nacional? ¿Será que el presidente no le para bola al Código de la Democracia? ¿Qué realmente jurídicamente es lo correcto? Constitucionalmente y jurídicamente lo correcto en el caso del presidente, de quien sea presidente de la República, es: si yo soy presidente y quiero ser candidato, olvidémonos si es a la reelección o a la primera elección, como servidor público, y el presidente es el primer servidor público del país, él está obligado constitucional y legalmente a pedir licencia desde el momento que empieza la campaña. Pero eso dice el artículo 93 del Código de la Democracia, lo que usted está Y diciendo. la Constitución también dice que en el artículo 113, numeral 6, que todo funcionario público tiene que pedir licencia. Y además el Código de la Democracia establece que ningún servidor público en funciones puede pedir voto para sí mismo o para su partido, porque es una infracción electoral grave. Entonces, o sea, el presidente es o no es funcionario público. Por supuesto. Entonces, por eso él tiene que pedir la licencia. Él no, mira, en la vida tú no puedes ser dual.
no puedes ser presidente en el día y en la noche no eres presidente. Eres presidente en todos lados, en el Ecuador o fuera del país. Él para mí está jugando en una línea muy delgada y está violando con su comportamiento el Código de la Democracia e inclusive podría adecuar su conducta a un delito penal de peculado, porque un servidor público no puede utilizar los vehículos, los aviones, los custodios, o sea, las Fuerzas Armadas, que estamos viendo que lo persiguen a donde él se mueve. Eso es prohibido, porque es entrar a una lucha electoral con ventaja. Y el Estado se protege. Por eso es que las leyes están ahí para ser cumplidas. Pero esos miembros de la fuerza del orden, el CNE, pues dijo que todos los candidatos... Perdónenme, una cosa es que te pongan 9 policías para darte protección y otra cosa es andar con 2 tanquetas de militares. Pues. Y una cosa es que tú camines por las calles y otra cosa es que te pares en el balcón de la casa de gobierno a hacer campaña. Pues. Son cosas totalmente distintas. Y a diferencia de los otros candidatos, andan buscando quién los entrevista y el presidente hace ruedas de prensa, va a actos y hace proselitismo. Y eso es prohibido. O sea, usted me va a decir que lo que ha hecho la asambleísta Vallas y otros asambleístas seguramente de ADN, que se han puesto a repartir cocinas de inducción que son del Estado, es permitido. Eso es un delito. Y por eso yo los he denunciado, porque no puedes tú repartir cocinas que son del Estado para pedir votos. Eso no se puede. Entonces, ¿a quién le corresponde corregir eso? ¿Al TCE o al CNE? A ver, la norma está escrita. La gente dice, si tú haces esto, esta es tu sanción. Él está cometiendo la sanción. Luego viene el procedimiento. Usted cometió la falta, entonces ahora le vamos a abrir el expediente y lo vamos a terminar sancionando. Y de eso no se puede salvar, porque lamentablemente ya hay antecedentes en el contencioso electoral que cuando una autoridad electa o una autoridad está haciendo campaña es destituida. No es que la ley está para ser cumplida. Entonces sus expresiones me recuerdan a una declaración que ha hecho pública su colega, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, hablando de esta situación. Dice que a lo mejor el presidente podría ser sujeto a una destitución. Está en la ley. Y lo que ha dicho Zambrano Pasquel es totalmente lógico, porque si la ley está ahí, la ley no es que es para todos menos para él. La ley es para todos somos iguales ante la ley. El día que tú tienes un presidente que está encima de la Constitución, ya en el Ecuador no estamos hablando de democracia, estamos hablando de una dictadura, de un gobierno autoritario. Y cuando tú me preguntas si él puede tener 2 vicepresidentas, perdóname, el pueblo ecuatoriano le dijo una vicepresidenta. Él la declaró ausente temporal. Él no la puede declarar. Él no tiene la autoridad para declararla ausente temporal. Que la vicepresidenta cometió una torpeza en no pedir licencia o no comunicar a la asamblea que iba de vacaciones, ok. Pero no le corresponde al presidente declararla ausente temporal. Y tampoco puede él designar así a una vicepresidenta si la otra está viva, pues está ahí en Quito, todo el mundo la está viendo. Pero es que la vicepresidenta Verónica Abad fue sancionada por la ministra del Trabajo. Pero, perdóneme, fue sancionada en un procedimiento que no correspondía, porque toda persona tiene que ser juzgada por un juez competente, y el ministro de Trabajo no es competente para sancionar a la vicepresidenta. Y además tienes que aplicarte la sanción que está en la ley, no crearte la sanción. No, lo que dijo la señora ministra de Trabajo es que ha aplicado la proporcionalidad. Cuando le preguntan, dígame en qué parte de la ley está la norma, no puede dar ninguna respuesta. Eso me acuerda mucho a mí cuando tú éramos jóvenes y veíamos en blanco y negro a Cantinflas, ¿no? Había una cantidad de tonterías y no decían nada. Así es. ¿Te acuerdas? Una cantinflada. Eso fue una cantinflada. Porque eso es lo que pasó. Sí. Entonces, no es que la pero señora... ella es abogada, pues. Bueno, pero cuando tú eres abogado y estás dedicada a atender las necesidades del poder, te olvidas de lo que está en la Constitución y en la ley. Hizo mal y por eso la vicepresidenta Abad ha ganado. Mira, la vicepresidenta Abad no se va a sentar nunca en la presidencia, porque tenemos un presidente que está ejerciendo el poder y está enamorado del poder. Está enamorado. ¿No? Le ha gustado. Bueno, el poder enamora. Pero, Pero el pueblo es el que decide, no es él el que va a decidir, es el pueblo. Sí. Y él está permitiendo con sus posiciones
que se fortalezcan otras cosas que generan desconfianza y que generan inseguridad en el Ecuador. Un día me dijo un amigo, el poder es afrodisíaco. Sí, Sí, sí. ¿no? Pero es que, oye, lo que pasa, mi querido Cleber, es que nosotros estamos en una edad en la que vemos al mundo de una manera diferente, porque nuestra vida ya no se aferra a ciertas cosas, ¿verdad? Él, en cambio, el presidente es un muchacho, y entonces él se está aferrando a cosas y está empleando mecanismos que no corresponden. Y hablando en términos hípicos, ya nosotros somos un caballo al descarte. Usted más que yo. Ay, 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 papá, sí. Bueno, doctor, qué amena su diálogo, pero quiero simplemente concluir con esto. Sí. Esto del Consejo de la Judicatura que está entredicho con un pendrive de esta jueza que lo va a presentar. ¿Cómo es ese rollo, como se dice comúnmente? El anterior presidente del Consejo, Terán el Diablo, está preso casualmente por tratar de controlar a los jueces. Y se destruyó una red a través de Metástasis. Bueno, el señor Godoy va a seguir la misma suerte. Porque al momento en que tú le llevas un pendrive a un juez y le dice, usted me tiene que fallar así, porque eso puede perjudicar al presidente de la República, adecuaste la tesis en lo que se llama tráfico de influencia. Y eso te demuestra a ti que la justicia antes la controlaban los socialcristianos y ahora parece que la controla el que está en Carondelet. Ese pendrive, mira lo grave del pendrive, ¿eh? El pendrive tú lo colocas en una computadora y te dice de qué computadora salió, quién lo hizo. O sea, esa es prueba plena. Y ahí no sé quién lo va a salvar. Lo que sí, la jueza Vera, con su actitud, que fue muy valiente, lo bajó de la terna a Godoy porque él iba a ser nuevamente presidente del Consejo de la Judicatura. Lo bajó. A mí hace muchos años me dijo una amiga, doctor, en el desquite no hay venganza. Y yo anoté eso. Vea usted. Y les digo a ustedes, anoten, escuchen. Y yo le voy a hacer esta pregunta al jurisconsulto, Ajá. al doctor Ricardo Vanegas, que también ha sido docente, usted también. 34 años, nada más. Oye, Y el derecho constitucional y el derecho penal, o sea, algo tengo que saber. Bueno, más que otros sí sé. bueno, y la pregunta, entonces la justicia es fácil de violarla, ¿por qué? Todos los días. Yo hace 34 años que ando buscando la justicia y no la encuentro. Es muy manoseada la justicia. En este país, el que tiene poder, la manosea. Mira, Jorge Sablaba Querizo, que era un... Maestro. Nos decía a nosotros cuando éramos sus alumnos, justicia que no se compra, justicia que no existe. Y se sigue comprando. Y especializado en penales, yo recuerdo. Doctor. Bueno, además un hombre con una mentalidad... Claro. Pues, Doctor, déjale un mensaje a los oyentes de Caché Radio, a los televidentes de Caché Radio en sus redes sociales. No le voy a hablar de fútbol porque eso es no, te va a ir mal, te va a ir mal. Prohibido. Pero sí, al hombre de a pie, ese que anda limpiando los parabrisas, ese que cuida carros. Oye, yo hago trabajo de campo y me dice ahí en Franco Dávila y Santa Elena, un señor con una franela, jefe, me dice, yo aquí me gano la vida, tengo que conseguir todos los días $6 para llevar a mi casa y comer mañana. A esa gente habla de usted. A ellos les tengo que decir, miren, el doctor Vanegas no es mejor ni peor que ustedes, solo es diferente. Y si ustedes quieren tener un país con más seguridad, voten todo uno a nivel nacional. Permítanme llegar a la asamblea con un equipo de asambleístas a través de los cuales vamos a acabar con las mafias que existen en el sector público. Y además con todos los delincuentes que son protegidos por los políticos que actualmente están en la Asamblea Nacional y en otras entidades. Voten todo uno. Porque Ricardo Vanegas sí sabe. No te quepa la menor duda de eso. Gracias por estar con nosotros, doctor.